al que le voy a pedir que me disculpe y que me tenga paciencia es a Carlos Bianco, que está del otro lado de la línea, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carly? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, digo paciencia porque por ahí se me entrecorta la voz y esas cosas, así que aguantame un poco, y a los oyentes también. No hay problema. Bueno. Lo bueno es que estés vacunada y que haya discurrido de modo leve la enfermedad. Mira, la verdad me parece bueno como mensaje también. Estábamos en una casa chicos y yo como adulta, y estaba mi mamá, que la verdad es la persona que a mí más me preocupaba. Y es increíble, pero con 3 vacunas que tiene mi mamá, que es la persona más adulta que estaba con nosotros, fue la única de la casa que no se contagió. O sea, claro. mis hijas, mi sobrino, la amiga de mi hija que estaba con... Yo, por supuesto, pero mi mamá estando en este ambiente, con prácticamente éramos 6 chicos y yo, una cosa así, no se contagió. Así que, nada, volvamos en cada espacio, cada minuto que tengamos para hablar del tema de las vacunas. Y déjame arrancar por acá, porque sé que está recontracaliente la interna política, y por supuesto que vamos a hablar de esto, pero déjame preguntarte respecto de este tema, sobre el pase sanitario, tanta discusión que hubo a lo largo de la semana, y finalmente fue validado por la justicia. Sí, efectivamente hubieron algunos reclamos ante la justicia que por suerte la justicia los ha desechado. La verdad que siempre fue una medida positiva en un doble sentido. Por un lado, buscaba cuidar a aquellos que ingresaban a un ambiente cerrado, asegurando que las personas que ingresaban estaban inmunizadas y por lo tanto con menos capacidad de contagiar y con menos capacidad de infectarse, y por el otro incentivar a que la población se vacune, y en ese sentido fue muy exitoso porque efectivamente a partir de que se estableció la obligatoriedad del pase libre con vacuna, como lo llamamos nosotros, estamos teniendo récords de vacunación, los días con más vacunación que hemos tenido desde que empezó nuestro programa de vacunación el 29 de diciembre de 2020 han sido a partir del pase libre con vacuna. O sea que la medida ha sido tremendamente exitosa en este objetivo de incentivar como y un incentivo la para poder entrar, ahora entiendo, circular, ¿no? También con el transporte. ¿Cómo? Con el transporte también, digo, como incentivo vos decís, para poder entrar, para poder circular, para poder acceder, tenés que estar vacunado, y eso es un incentivo. Claro, efectivamente. Ese es uno de los dos objetivos que tenía la medida. Por uno, cuidar a la población que ingresa a espacios cerrados y con mayor posibilidad de contagio, y por el otro, incentivar la vacunación. Ahora, ¿qué pasa con el tema de transporte? Ahí me había perdido en la discusión, si se iba a implementar o no el transporte público. Se está discutiendo, nosotros creemos que es muy válida esa discusión, porque en muchos casos y en muchos países lo que ha pasado es que sobre todo al principio, las olas de COVID o los contagios masivos de COVID comenzaron en muchos casos en transporte público, que llevaba las ventanillas abiertas, sin la ventilación cruzada necesaria, con gente que no necesariamente tampoco se cuidaba con el barbijo. Obviamente esta variante Omicron es mucho más contagiosa, así que nosotros vemos con buenos ojos. Cualquier medida que tenga como incentivo la vacunación y evitar contagios, para nosotros es una medida positiva. Pero esto todavía no está, esto todavía no se implementó, digamos, ¿sí? En la discusión respecto del transporte público. Sí, todavía está en discusión, todavía está en debate. Yo quería preguntarte, y arrancaba por esto porque, bueno, obviamente me parece el tema no solamente mío, sino de la población entera está asustada, preocupada, estamos todos asustados, preocupados, están pasando tantas cosas que impactan directamente en la vida cotidiana, y esto lo hemos charlado en otras oportunidades, pero la verdad que parece que desde que pasaron las legislativas, la interna de la política pasa por otro lado. Si querés, no sé, algunos que ya no consideran obscena hablar de candidaturas del 2023, o una marcha contra la Corte Suprema, o vamos a hablar lo que la oposición al oficialismo en la ciudad, pero si querés, digamos, denominaron la Gestapo de Vidal,
o las peleas, digo, ridículas, que también nos vamos a meter entre García Moritán y Ofelia Fernández. ¿Se dan cuenta que está pasando como la población argentina por una situación que no vamos a repetir porque uno parece que es un observador externo y no que la está viviendo, y ustedes parece que están discutiendo cuestiones que le importan a ustedes? Mira, yo quiero ser muy claro y muy preciso porque es de lo que estamos convencidos y además es la instrucción que nos dio el gobernador. Nosotros no estamos discutiendo internas, nos parece que todavía es un proceso muy lejano. En ese sentido, nosotros antes de pensar en el 2023 tenemos que seguir pensando en el 2022 por una sencilla razón. En la provincia de Buenos Aires venimos, bueno, en la Argentina también, de 6 años de crisis, 4 años con el macrismo en nación, con el vidalismo en provincia, a lo que se le sumaron los 2 años de pandemia. Y nosotros llegamos al gobierno con una campaña muy clara, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que era que le íbamos a mejorar las condiciones materiales de vida de la población, y lamentablemente no lo hemos podido hacer de manera sustantiva y extendida, justamente por el contexto de la pandemia. Así que lo que tenemos que hacer ahora como fuerza política oficialista es seguir trabajando, ahora que la pandemia ha entrado en una fase distinta, como vos comentabas, seguir trabajando para llevar adelante esa mejora en las condiciones materiales de vida, en nuestro caso del pueblo bonaerense, que es continuar haciendo obras, continuar mejorando los hospitales, continuar arreglando las escuelas, mejorando la calidad educativa. Vos decís que los únicos que están pensando, Carlos Biancos, el jefe de asesores de la provincia, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, vos decís que solamente están pensando en el 2023, Larreta, Bullrich, Macri, que hay una mesa Larreta 2023, de la cual hablaron públicamente, porque parece que, porque si no digo, no estamos siendo claros también con quienes nos están escuchando. Tal vez hay una decisión desde el oficialismo de no hacer públicos cuáles son los planes de cara al 2023 y la oposición sí lo hace, digamos, ¿no? Por lo menos la mesa de Larreta presidencial está puesta sobre la mesa. Ahora, la discusión existe. Sí, lo que yo digo es que nosotros como gobierno de la provincia... como hacerlo público. Sí, nosotros como gobierno de la provincia, como integrantes del gabinete del gobernador Kicillof, estamos preocupados, no estamos preocupados por una cuestión de las internas, eso se verá, me parece que es comerse la cena en el desayuno. Nosotros estamos preocupados por seguir trabajando para mejorarle las condiciones de vida a la gente. Después nuestra fuerza política lo definirá el momento y la forma en que se definirán los candidatos para 2023, pero de nuevo, nos parece una discusión muy lejana a nosotros. Realmente no estamos preocupados por esa situación, estamos preocupados por otras tantísimas situaciones de problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires. Y cuando ves que se hace público, se discute, se presenta una mesa, una candidatura presidencial 2023, ¿qué pasa? Mira, a mí me parece legítimo. La verdad que son cuestiones que las vemos como legítimas. Nosotros no estamos en esa discusión. Eso es sencillamente eso. Después, obviamente, la oposición está, sobre todo luego de efectivamente de las elecciones, quedó claro que la oposición no tiene un líder claro. Empezaron a salir por debajo de las baldosas candidatos a presidente, candidatos a gobernador, 6 o 7 candidatos a presidente, 4 o 5 candidatos a gobernador. Pareciera que están más preocupados por definir las candidaturas de cara a 2023 que por ser una oposición constructiva, que han demostrado no serlo. Y en el medio de eso, además, si bien parece... Pero aún así ganaron estos problemas lo tienen habiendo ganado las elecciones, de liderazgo, llamarlo como... Sí, exactamente. Hay un problema de liderazgo claro en la oposición, o de disputa de ese liderazgo, por lo menos de disputa de ese liderazgo. Yo personal, esta es una opinión personal, yo personalmente creo que el jefe sigue siendo Macri y que todos responden a la misma ideología y al mismo tipo de prácticas de Macri, entre esas a lo que vos nombrabas recién, que me parece de lo más grave que ha pasado desde la vuelta a la democracia a la Argentina, que son las múltiples actividades de espionaje ilegal que se llevaron a cabo en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular. Me parece que todos son cómplices de esta práctica. Macri fue el jefe, el que llevó adelante en términos generales ese tipo de prácticas, Vidal en la provincia de Buenos Aires, Larreta en la ciudad autónoma, ahora Santilli también hoy salió a defender a Vidal por la situación, como si él no hubiese sido también espiado por el mismo
mecanismo ilegal de espionaje que se montó en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que todos son cómplices de esa situación y que tienen que dar explicaciones al respecto. Ahora, esperá, porque tiraste varias cosas. Una, vos decís el interlocutor es Macri, pero vos has sido parte, digamos, creo que la mejor parte dentro del desastre que, por supuesto, generó la pandemia, pero que tenía que ver con un momento de comunicación, de una mesa tripartita donde estaba el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno porteño, y en ese momento vos estabas, digamos, claramente como parte de lo que era esa mesa chica y el armado de ese diálogo, y tu interlocutor no era Mauricio Macri. No, yo digo que es el jefe político de la oposición. En ese caso, como era una situación particular de coordinación entre la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires, porque comparten una misma zona conocida como AMBA, obviamente nuestros interlocutores eran Horacio Rodríguez Larreta, Santilli y Felipe Miguel, y obviamente Fernán Quirós desde el punto de vista sanitario. Claro, por eso digo, pero Macri no, digo, aparece, digamos, la sombra, el fantasma o la idea de que es Macri, porque entiendo, digamos, que hay muchos que aún habiendo votado a Juntos por el Cambio, hoy con Macri a la cabeza no lo votarían, y me parece que está bien, digamos, que hay un sector que trata de instalar que sigue siendo Macri, pero vos mismo decías que hay un montón de otros y de otras candidatas a liderar esta fuerza que no necesariamente son el expresidente. Sí, por eso te decía que yo creo que el jefe de esa fuerza política sigue siendo Macri, aunque es una fuerza política cuyo liderazgo está en disputa, pero todavía creo que el jefe de la oposición sigue siendo Macri. Y las definiciones de quienes inclusive están disputando esa jefatura de los últimos días son muy claras. O sea, Vidal y Larreta saliendo a decir que Macri no tenía absolutamente nada que ver con las operaciones de espionaje ilegal que se llevaban adelante en la provincia de Buenos Aires, deja claro quién es el jefe y quién bajó la instrucción de que salgan justamente a decir eso. ¿Cómo sabe Vidal que Macri no tenía nada que ver con eso cuando había 3 agentes de la AFI, no 3 perejiles, 3 agentes que informaban directamente, que dependían directamente de Arribas y de Masgalani, que directamente informaban al presidente? Bueno, ahí me parece que quedó claro cuál es la jefatura de la oposición. La jefatura de la oposición es Macri. Por otro lado, que haya un proceso de disputa con esa jefatura es otra historia. Ahora, vos entendés el nivel de confusión, digo, y tampoco realmente entiendo la gravedad, pero vuelvo, digamos, a lo que es la vida cotidiana de los argentinos, y si querés, en este caso en particular, de los bonaerenses, porque tuvo que ver, digamos, justamente con una reunión en ese vinculada con quien era ministro de Trabajo. Recordemos que estaban quienes estaban presentes en una reunión donde había agentes de inteligencia. Pero vos imaginate el nivel de confusión donde se presenta esto por un lado y sale la exgobernadora a decir que en realidad esto fue filmado ilegalmente y pide una presentación diciendo que el video lo hizo la actual AFI, que los estaban espiando a ellos en una reunión donde se hablaba de posibles maniobras para no sé si es un armado de causas, si eso está ya determinado, pero por lo menos para seguir las causas de algún dirigente sindical. ¿Vos entendés el nivel de confusión? Yo lo tengo que empezar a explicar y es difícil. O sea, se están acusando, en medio de todo lo que estamos viviendo, que insisto, no lo voy a enumerar ni repetir porque lo estamos viviendo todo, se están cruzando con acusaciones de quién espió quién, ilegalmente. Mira, coincido absolutamente en la complejidad del tema, pero permitime decir que más allá de los problemas, y que te lo dije antes, de los miles de problemas estructurales que tenemos en la provincia de Buenos Aires y estamos tratando y trabajando para solucionarnos, la situación es tan grave desde el punto de vista de las instituciones democráticas que aunque sea complejo, nosotros tenemos el desafío de explicarlo, y ustedes también, me parece, el periodismo también tiene el desafío de explicarlo lo más sencillamente posible, porque sí, es realmente complejo. Yo he estado leyendo muchísimo las causas, los informes, las notas, etcétera, para terminar de entender todo el entramado de espionaje ilegal, las 9 bases ilegales de espionaje que había en la provincia de Buenos Aires. Es un atentado contra las instituciones democráticas, por eso es la gravedad, más allá de los problemas cotidianos de las personas, que si querés hablamos solamente de eso. Yo planteo el tema porque es algo que políticamente está sacudiendo un poco
las instituciones políticas y democráticas de Argentina. Ha habido presidentes de los Estados Unidos que han tenido que renunciar por muchísimo menos que esto. Por muchísimo menos que esto. Pero, a ver, pero lo que te pregunto es Carlos Bianco, con él sí estamos hablando. Sale María Eugenia Vidal a decir, en realidad, digamos, nos estaban espiando a nosotros ilegalmente, que alguien salga a explicar por qué estaban espiando, por qué estaban grabando ilegalmente una reunión del Banco Provincia. Y debería ella saber, porque el Banco Provincia dependía de ella, ingresaron de modo ilegal agentes del AFI y establecieron cámaras, las mantuvieron un día para grabar una reunión en donde estaban 2 de sus ministros y su viceministro de Seguridad, y al otro día las sacaron. Eso no sucede si no hay una instrucción de las más altas autoridades, porque en todas las dependencias oficiales, en el Banco Provincia, en la Casa de Gobierno, todos los ingresos y los egresos tienen que estar registrados. Bueno, ahí no hubo un registro formal, por eso me parece que ella se hace una pregunta que debería responder ella. ¿Vos decís que no hay forma, por lo menos para vos, que María Eugenia Vidal no haya estado al tanto de esta operación? Es imposible, es realmente imposible. Ahora, ella sale a acusar al gobierno, por lo menos a Camaño, a la actual conducción de la AFI, de haberla espiado ilegalmente. Digo, parece el meme del Hombre Araña, ¿viste? Pero claro, porque yo creo que es lo que quieren hacer, confundir a la población. Si la grabación se llevó adelante durante el gobierno de Macri en Nación y de Vidal en Provincia, ¿cómo es que Vidal acusa a la actual conducción de la AFI, que comenzó 2 años después de que se realizó esa grabación, de haberla espiado? Me parece que están queriendo poner todo patas para arriba porque no tienen cómo explicar. María Eugenia Vidal dijo que eso era una reunión de trabajo. Bueno, yo he tenido 1000 reuniones de trabajo en mis distintas funciones ejecutivas, primero en la Cancillería, después en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Siempre supe como ministro o como secretario de Estado, siempre supe quién estaba sentado a la mesa, nunca grabé a nadie, nunca dije de montar un esquema de persecución a sindicalistas opositores. Eso no es una reunión de trabajo, esa es una reunión ilegal en donde se estaba tramando una operación de plantarle causas a determinados dirigentes sindicales que, si tenían algún problema con la justicia, obviamente que está bien que se los investigue, pero dentro de los límites de la República y de la justicia. Ahora, ¿entendés que es difícil, digamos, asignarle... Es dificilísimo. Asignarle responsabilidad, digo, a María Eugenia Vidal y al propio Mauricio Macri, porque en esta teoría entran todos, digamos, él no podía no saber, bueno, después hay que demostrarlo, digamos, no solo que sabía, sino que además había dado la orden. Es complejo. Bueno, pero... Y mira, y te digo que quizás es hasta más grave si no supiera, porque estaban sucediendo operaciones de espionaje ilegal y ellos son los responsables políticos de que no sucedan. Por eso, yo creo que es imposible que no lo supieran, realmente. ¿Vos no crees en la teoría de los monotributistas, digamos, de estos agentes que tenían kioscos? No, para nada. No. Porque además, después aparecieron las evidencias, la foto de María Eugenia Vidal saliendo o entrando de la casa de Contegrán con Rodríguez Simón y con Lilita Carrió. Me parece que era todo un entramado de armado de causas, las visitas de todos estos personajes que están vinculados a esta causa, a la casa, a la residencia de Olivos, de Villegas, de Vidal, en el mismo momento, en el mismo periodo de tiempo. Me parece que está todo muy a cielo abierto. Yo coincido, quizá no es una preocupación cotidiana de la gente, del común del pueblo, cotidiana, pero es lo suficientemente grave y para mí está lo suficientemente claro, todo a la vista. Lo que pasa es que lo tiene que determinar la justicia y lo tiene que sancionar la justicia por un lado y las distintas instituciones políticas por el otro. Por eso se le ha pedido un juicio político a Contegrán, por eso se los está citando a la subcomisión de inteligencia del Congreso de la Nación. Me parece que son cuestiones que, más allá de los problemas cotidianos de la gente, que esto también, quizá más indirectamente, es un problema cotidiano de la gente. No está bien que se espíen ni que se persigan a dirigentes sindicales, a opositores, a gremialistas. Bueno, no está bien, está mal eso, hay que explicarlo muy claramente. No está bien, es un delito. Ahora, también es cierto que Carlos, que si se ponen a ver las declaraciones, digo, yo lo escuchaba también como vos a Santilli o al propio Larreta, que son querellantes en la causa, uno dice, pero pará, estos tipos fueron espiados y sin embargo salen a defender, tal vez no tengan nada que ver, porque salen a defender a Macri, salen a defender, particularmente a Mauricio Macri, y son querellantes en la causa y fueron espiados. Sí, eso es particularmente extraño, salvo que ellos tengan
alguna presión política dentro de su fuerza política o directamente de Mauricio Macri para que lo salgan a defender a Macri y a Vidal. La verdad que no lo sé, digo, pero para que se entienda, eso. pero una causa donde, acusan a Kicillof de espiarte a vos sos querellante, pero después salís en los medios a defenderlo a Kicillof. Es que no es un buen ejemplo porque Kicillof nunca me va a mandar a espiar a mí. No, digo para que se entienda como No, pero por eso te digo, no es un buen ejemplo. Kicillof nunca va a mandarme a espiar a mí ni a nadie. Nosotros no somos adeptos a ese tipo de prácticas de inteligencia y de espionaje ilegal. No, quienes hicieron esto fueron los integrantes fundamentalmente del PRO. No me animo ni siquiera a decir a que todos Juntos por el Cambio. Los del PRO, seguro. Y no es la primera situación, por eso. Si fuera una situación aislada, uno podría decir, bueno, un cuentapropista, un agente de la AFI que se hizo el pícaro. No, acá claramente es una seguidilla de acciones, de bases de inteligencia ilegal que se establecieron en el AMBA. Ahora salta esta grabación, el cableado de la cárcel de Seiza. Por eso, no son acciones aisladas, realmente. Me parece a mí un plan sistemático, me parece un plan sistemático y coordinado entre nación y provincia. Cada vez queda más claro cuando se van conociendo las evidencias de los ingresos y egresos a Olivos, en los momentos, quiénes entraban, quiénes salían, las reuniones con los jueces, las reuniones con el procurador, los cableados, los videos. Bueno, a mí me parece que está todo muy a cielo abierto. Ahora, vos no decís que esto va a ser parte, de una interna que todavía no hacen, no se blanquea como interna, y entiendo, a mí me genera irritación escuchar hablar del 2023, cuando todavía tenemos que transitar todo este año y recién empieza de esta manera, pero también da como cuenta de la lógica de la interna. La escuchaba a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, después de sus dichos de los chicos perdidos en los pasillos de las villas, y ella daba una explicación que parecía, por lo menos la daba La Nación Más, no sé si la viste, pero parecía bastante más que una opinión clasista, digamos, como se buscó, me parece, instalar, o clasista o despreocupada, o de todo lo que le dijeron a Acuña, donde ella daba cuenta que en realidad lo que trataba de explicar, tal vez mal explicado, era que a nivel nacional no había ni siquiera datos, que nunca se preocuparon ni en nación ni en provincia en salir a buscar a los chicos que habían quedado desvinculados de la escuela, un trabajo sobre el cual la Ciudad de Buenos Aires tenía datos, tenía las cifras, y que ustedes porque habló de la provincia, al no poder dar cuenta, lo que buscaron es generar esta polémica, como que todo está teñido hasta algo que nos importa a todos, que es absolutamente transversal, que estamos, la educación de los chicos en pandemia, transitando este año que estamos tan preocupados que no sabemos cómo va a arrancar, también termina teñido, digamos, por una interna política que no se presenta como tal. Mira, acá yo veo una cuestión de forma y una cuestión de contenido. Una cuestión de forma, si querés, es la forma en que lo dijo, que la verdad que es bastante agresiva, estigmatizante para los pobres y prejuiciosa. Pero si querés sacamos la cuestión de la forma y vayamos a discutir el contenido, que si yo no vi, que no escuché que haya dicho eso Acuña, pero obviamente creo que fue así. Bueno, es mentira, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires, nuestra exdirectora general de Cultura y Educación, hacia mediados de 2020, hizo un estudio para detectar quiénes eran los chicos y las chicas que estaban teniendo problemas de revinculación con la escuela en el medio de la pandemia, en donde se seguían dictando clases a través de medios remotos, cuadernillos, a través de internet, de medios telemáticos. Detectamos que aproximadamente el 8% de los alumnos y alumnas de la provincia de Buenos Aires tenía un problema de vinculación y de mantener de forma correcta sus estudios. Eso eran más o menos 273.000, si mal no recuerdo, alumnos y alumnas que estaban teniendo problemas para continuar las clases en agosto de 2020. Ahí se lanza el programa ATR, que justamente tenía como objetivo afianzar y las trayectorias educativas, el proceso de aprendizaje y traer de nuevo los chicos a la escuela o que se mantengan en el proceso de aprendizaje. Se contrataron miles de docentes auxiliares, miles de docentes de suplentes. Se estableció un programa por el cual a aquellos chicos que detectábamos que tenían problemas les mandábamos un docente 2 veces por semana a la casa. El docente
a la casa. Y de esa forma pudimos lograr que solamente el 2%, aproximadamente unos 70.000 chicos solamente tengan problemas con la trayectoria educativa. Es decir, que a partir de detectar el problema, se estableció una política pública que bajó la incidencia al 25%. Te repito, el 8% estaban teniendo problemas y nosotros a partir de esa política pública lo bajamos al 2%. Recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene más de 5 millones de alumnos y alumnas, tiene 135 distritos, tiene 15.000 establecimientos educativos y es muchísimo más complejo que gobernar un cuasi municipio como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese cuasi municipio ya dice que tenían identificados quiénes eran los chicos y que los pudieron ir a buscar prácticamente. Claro, nosotros hicimos exactamente lo mismo. Su totalidad y ustedes no. Pero tampoco, digamos, parece una pelea de quién trajo más pibes, porque la verdad son pibes que se quedan... No, pero nosotros hicimos exactamente lo mismo, eso es lo que estoy diciendo. Y en una escala muchísimo mayor que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, vos decís que es de forma y que es de fondo, y me dijiste casi como tolerándome, dejemos de lado la cuestión de la forma. Para vos no es menor. La forma, no, pero como vos me planteabas el fondo más que la forma... No, pero te lo quiero preguntar porque te digo... La forma me parece gravísimo, me parece gravísimo. Me parece que decís como que estoy minimizando un tema que vos decís no es menor. No, por eso, a mí me parece gravísimo la forma en que lo dijo también, por eso hubo tantas reacciones, más allá de nuestra fuerza política, de los representantes de los docentes, de los sindicatos docentes, que salieron muy rápidamente a desmentir y a decir que efectivamente si ella consideraba que ya está todo perdido, bueno, no sé por qué seguía siendo ministra de Educación, si ella considera que está todo perdido. Pero me pareció muy prejuicioso y estigmatizante pensar que porque un chico tiene problemas de educación es un chico que está tirado en las villas o que se entregó al narcotráfico. Pueden haber tantas otras situaciones. Y ahora este 2022 en la provincia de Buenos Aires, digo, tantas mamás y tantos papás que están preocupados tratando de ver qué es lo que va a pasar. Miramos qué pasa en el mundo, pero ya no es, digamos, un espejo donde mirarse, porque cada uno se ve que está tomando, digamos, distintas determinaciones. Esto no es como al principio de la pandemia, que vos más o menos podías seguir lo que iba pasando en el hemisferio norte para ver cómo iba a repercutir acá. Hay una idea, en la Ciudad de Buenos Aires dieron una fecha inamovible del comienzo de clases. ¿Qué pasa en la provincia? Sí, se está definiendo la fecha, pero en la provincia van a empezar como todos los años, en donde nosotros gobernamos sin ningún tipo de problema para el comienzo del ciclo lectivo, los primeros días de marzo. No sé cuál día tocará lunes, pero ese es el día que seguramente estarán empezando las clases. Nosotros estamos trabajando, el ministro Sileoni recientemente asumido, está trabajando obviamente para asegurar la presencialidad de esas clases y que eso sea de la forma más cuidada y evitando la mayor cantidad de contagios posibles. Sabemos que hoy en día estamos en el pico de la tercera ola de coronavirus, con las particularidades que hablamos antes, una enfermedad que ahora discurre, que el virus en sí mismo es un 50% menos grave, digamos, y menos mortal, pero además que como consecuencia del proceso de vacunación, que ya lleva más de 32 millones de dosis inoculadas en nuestra provincia de Buenos Aires, eso reduce la posibilidad de mortalidad en promedio en 90 veces menos factible es la mortalidad. O sea que, obviamente, más allá de la posibilidad de los contagios, las consecuencias de contagiarse hoy son mucho menos graves y eso nos permite tomarnos otras licencias respecto de las medidas de cuidado que tuvimos que tomar cuando o no existían todavía las vacunas o cuando todavía el nivel de inoculación de la población era menor. Pero tienen previsto, digamos, la posibilidad de contratación de más docentes, porque si bien es cierto que la variante es mucho menos letal, por lo menos en lo que se ve en las cifras, es sumamente contagiosa y con los criterios a veces de contacto estrecho, lo que te pasa es que hay un montón de gente que no está aún transitando esta enfermedad de manera muy leve y no puede ir a trabajar. Y ese es un escenario que se vislumbra, digamos, constantemente, digamos, frente al inicio de las clases. Obviamente, y es eso que es algo que estamos viendo también. Nosotros permanentemente estudiamos la situación en Europa, en los Estados Unidos, en otros países del mundo que están teniendo problemas en muchos casos con la cantidad de docentes para hacer frente a los cursos ante la posibilidad de contagios. Obviamente, si es necesario, se contratarán más docentes, pero como te repito, en el marco del programa TR el año pasado se contrataron miles de nuevos docentes, miles de auxiliares, miles de suplentes, y eventualmente esos serán quienes queden a cargo de
del curso, pero la disponibilidad de docentes no va a ser un límite para que nosotros podamos continuar con la forma normal y natural de dar las clases, que es la presencialidad. O sea que aún así, transitando el pico de la tercera ola, hay un inicio presencial de clases en la provincia de Buenos Aires. Se está trabajando en ese sentido, sí, ese es el objetivo. No quiero dejar de preguntarte, te agradezco, porque la verdad queríamos pasar un poco por todo lo que está pasando. Insisto, me parece que todo se va a terminar tiñendo de una interna electoral de cara al 23 que no termina de blanquearse, y a mí en lo personal me hace muchísimo ruido. El otro día estaba con, una de mis primeras salidas, los gustos me los doy todos, me pude tomar un café con un dirigente importante de la oposición, y estaban muy preocupados por la reelección de los intendentes, diciendo que para ellos había sido una especie de derrota porque daban a entender que eran todo lo mismo, ¿no? Que buscaban perpetuarse en el poder, algo típicamente peronista o kirchnerista, si quieres, o de los caudillos que tienen, algunos de los caudillos que tienen por ahí en algunas provincias de la Argentina. Mira, yo desde antes que se trate esto me venían preguntando, desde hace meses me venían preguntando cuál era mi posición, y yo dije mi posición personal respecto de las reelecciones en general, más allá de los intendentes, de los gobernadores, de los presidentes del mundo. Yo te digo que mi posición general, y la puedo justificar política e institucionalmente, es no limitar las posibilidades de elección. Eso es lo que yo pienso, y lo justifico de un modo político. Y específico sobre todo para los casos de América Latina. Yo creo que los procesos de transformación en América Latina son procesos que, bueno, en todo el mundo, pero en América Latina en particular, son procesos que duran años para efectuar transformaciones estructurales reales. Y que esos procesos, por las características culturales, históricas y estructurales de los países latinoamericanos, necesitan de liderazgos carismáticos. Por eso mi posición abstracta, si querés, mi posición en abstracto es: yo no estoy a favor de limitar las posibilidades de reelección. Eso es algo que lo tiene que decidir el pueblo. Digo, si al pueblo le parece bien un determinado candidato que siga ejerciendo su mandato, a mí también me parece bien, porque esa es la mejor forma de asegurar la democracia popular. Esa es mi posición. En general, eso aplica a todos los niveles, eso aplica a todos los niveles. Después está el contraargumento, a veces, que dicen, no, se quieren perpetuar en el poder. Bueno, entonces será el pueblo el que tiene que decir, no me gusta cómo gestiona esta persona y no la voy a dejar perpetuar en el poder. Entiendo la posición del otro lado, por casos particulares que todos conocemos, pero yo te digo cuál es mi posición abstracto, y la que sigo respetando, obviamente, independiente de la discusión que hubo en torno a la reelección de los intendentes, ya que más de la mitad de la fuerza política de la oposición votó a favor. Ahora, ¿no salieron a cobrarse rápido, digamos, el favor de haberse involucrado después de las PASO, como se involucraron en la legislativa, acortando mucho la distancia en la provincia de Buenos Aires? Dijeron, bueno, ahora vengan a pagar, y pagaron con la reelección. No, eso es un proceso que estaba en curso, es una discusión que estaba dentro de nuestra fuerza política y dentro de la oposición, porque no es algo que planteó, pidió, solicitó, discutió, debatió solo nuestra fuerza política, sino que muchos de los intendentes de la oposición, intendentes radicales del interior, los intendentes del PRO del conurbano bonaerense, nos lo venían planteando a nosotros, y te lo digo como jefe de gabinete porque he tenido muchas charlas políticas con ellos en donde me planteaban como preocupación la imposibilidad de un periodo más de reelección. Lo repito, intendentes radicales del interior e intendentes del PRO del conurbano bonaerense. Todos los intendentes de Juntos por el Cambio estaban pidiendo la reelección. Ahora, que no lo digan públicamente, bueno, eso es su historia. Pero bueno, cuando tuvieron que enviar a votar a sus legisladores, salvo los legisladores que responden directamente, o una parte por lo menos de los que responden o respondían a Vidal, votaron en contra, el resto votó a favor. Ahora, en esta preocupación, digamos, ¿no? De, bueno, tenemos que despegarnos y mostrar que no somos lo mismo, digamos, hay una lógica, no te la voy a explicar yo, pero digamos, uno tiende a esperar que quien maneja el poder... Pero ves que es hipócrita esa lógica. Tenemos que demostrar que no somos lo mismo. Primero, que ya lo justifiqué, a mí no me parece mala las reelecciones en general. Segundo, mientras ese dirigente, que seguramente es del PRO, seguramente que es del Partido Radical o de alguna
variante te dice nos van a tomar como que somos lo mismo, los intendentes radicales o los intendentes del PRO pedían justamente eso. O sea que es una posición hipócrita la que te planteó. Como fuerza política, por ahí personalmente es legítimo que él piense de otra forma, pero como posición de su espacio político es una posición hipócrita. En esos soft que a vos no te gustan. ¿Cómo? En un café, en esos soft que vos no te gustan. Los soft, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Dónde está parado? Y te lo vuelvo a preguntar, y sé que a veces te molesta, pero digamos, Axel Kicillof, y yo vuelvo a preguntarte si no perdió poder el gobernador de la provincia de Buenos Aires después de las elecciones, si no quedó muy vapuleado con esta idea de le intervinieron el gobierno, lo metieron en Insaurralde, corrieron a quienes su mano derecha, justamente vos de la jefatura de gabinete. Hoy o ayer, no me acuerdo, perdón, pero salió Santilli, digamos, otra vez a decir que se ponga a gobernar en lugar de estar comentando el pasado, ¿no? Que siempre el paraguas de Kicillof es Macri, Vidal o lo que fuese, pero sin poder explicar lo que es su gestión. Digo, ¿vale menos Kicillof hoy en términos políticos que antes de las elecciones? No, mira, yo ya hice esta lectura política. Hoy el gobernador ha reforzado su capacidad de gestión, fundamentalmente, que fue el objetivo de llevar adelante las modificaciones que llevó a cabo en el gabinete. Lo que hizo el gobernador es reforzar su gabinete. De hecho, los que estábamos cumpliendo alguna función determinada, no es que nos echaron y nos fuimos a nuestra casa, sino que seguimos trabajando con otras funciones, con otros pedidos especiales que nos ha hecho el gobernador, y por lo tanto es al revés. Hoy el gobernador está mucho más firme, está mucho mejor plantado. Nosotros tenemos un equipo reforzado con el que estamos avanzando mucho más rápido que antes, con actividades vinculadas al objetivo inicial que yo te comentaba al inicio de la nota, de llevar adelante las transformaciones estructurales de la provincia, de mejorar las condiciones materiales de vida de la población, ahora que la pandemia, por lo menos en materia de internaciones y de fallecimientos, nos ha dado un respiro. Yo lo veo al revés. Y respecto del comentario de Santilli, digamos, obviamente que el gobernador, por ser una referencia política de nuestro frente, y por el pasado que tiene, por haber sido ministro de Economía, está en condiciones técnicas, intelectuales y políticas de comentar lo que quiera del pasado y de hacer los razonamientos que tiene que hacer. Que se ponga a gobernar, le dijo. Que se ponga a gobernar. Pero bueno, lo invito a Diego, con quien tengo una muy buena relación, que mire las redes del gobernador, como está recorriendo todos los días, prácticamente todos los días, distintos distritos de la provincia, inaugurando obras, recorriendo vacunatorios, reuniéndose con empresarios del turismo, con comercios, etcétera. Bueno, eso es gobernar, es mejorar las condiciones de vida de la gente, dando anuncios, estableciendo planes y políticas de Estado, políticas públicas de Estado para los próximos 6 años. Está gobernando permanentemente. Además, como tiene una capacidad extraordinaria, el gobernador, además de gobernar y dedicar horas y horas a la gestión, también se da el lujo de hacer análisis respecto de las situaciones que nos han puesto en una situación tan compleja hoy como es el endeudamiento que tiene la Argentina con los mercados por un lado y con el FMI por el otro. Ahora, prometo, Carlos Bianco, que es la última, además de que me está corriendo Evangelina porque me quedo sin voz, pero prometo que es la última. Los que dicen que hoy la provincia la está manejando Martín Insaurralde, o que tiene más poder que Axel Kicillof, o que Axel Kicillof, antes de poder tomar alguna determinación, el margen de maniobra es cero, le tiene que preguntar a Insaurralde. No, absolutamente falso, absolutamente una mentira, absolutamente una provocación. El gobernador sigue siendo Axel Kicillof, él es el que da las instrucciones a todos los ministros y al jefe de gabinete de los ministros, y el conjunto del gabinete es el que ejecuta y operativiza las instrucciones del gobernador. Me parece eso, y sigue siendo eso. Y te decía, lo que hizo el gobernador fue reforzar su gabinete. Carlos Bianco, muchísimas gracias por esta comunicación en este acalorado, insoportable, parece eterno enero, ¿no? Yo ya estoy como hasta enero, recién arranca el año, y esto que dijiste, hay que transitar todavía todo el 2022 que recién arranca. Bueno, optimistas los que ya están pensando y sacando la cabeza con un 2023. Te mando un abrazo, te deseo tarde un gran año, que todos tengamos un año, por favor, que sea mucho mejor, que nos den
nos den un respiro en todo sentido. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por llamar y también gran año para vos y para todo el pueblo bonaerense.